En abril de 2022, en algún lugar sobre el Golfo de México, un F-15 lanzó una bomba. No era una bomba corriente, costó $70.000. Y lo que hizo a continuación fue exactamente lo mismo que hace un torpedo de 4 millones. El barco objetivo se partió en dos. No por el impacto directo, no por el fuego, sino por una ola de presión que viajó a través del agua, golpeó la quilla desde abajo, levantó el centro del casco y lo quebró como si fuera una galleta mojada. El barco tardó menos de 90 segundos en hundirse. Eso fue el primer ensayo público de QuickSync, y ese día cambió para siempre lo que un avión de caza puede hacerle a un barco. Durante décadas, el único sistema capaz de partir un buque por la quilla era un torpedo pesado, un arma que cuesta entre 3 y 4 millones de dólares la unidad. Que requiere un submarino, una tripulación de 80 personas, semanas de posicionamiento táctico y una logística enorme. QuickSync hace lo mismo, lo lanza un avión de caza, en minutos, desde una altitud segura, y cuesta aproximadamente lo mismo que una furgoneta bien equipada. Para entender por qué esta arma existe ahora, hay que entender primero el problema concreto que resuelve, y ese problema tiene nombre y coordenadas: el Estrecho de Hormuz. Un corredor de agua de apenas 48 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí pasa el 20% del petróleo que consume el planeta cada día. 20%. Uno de cada 5 barriles de petróleo que llegan a las gasolineras del mundo, a las centrales eléctricas, a las industrias de todo el planeta, pasa por ese cuello de botella. Si ese paso se cierra o se vuelve inseguro durante 2 semanas, el precio del petróleo se dispara en todo el mundo. Irán lleva años amenazando con hacer exactamente eso, y no son amenazas vacías. Tiene una flota real, con lanchas rápidas, minisubs, barcos nodriza y la doctrina táctica para usarlos en enjambre. Ahora bien, el punto débil de cualquier fuerza naval no está en sus barcos de combate, está en sus barcos de abastecimiento, en los cargueros que llevan misiles, torpedos, combustible, repuestos. Sin esa cadena logística, una flota de lanchas rápidas no dura mucho, y esos barcos de carga, esos vectores logísticos, son exactamente el tipo de objetivo para el que se diseñó QuickSync. Pero para entender por qué esta arma es tan revolucionaria, primero hay que entender la física, y la física aquí es fascinante. Un misil antibuque clásico, como el Harpoon americano o el Exocet francés, hace esto: vuela a ras de agua, impacta en el costado del barco, explota dentro del casco, hace daño. Puede hundir embarcaciones pequeñas, pero un buque de carga, un petrolero, una fragata, tiene compartimentos estancos. Un agujero en el costado inunda un compartimento. El barco puede seguir flotando. Puede llegar a puerto. Puede ser reparado. Un torpedo es completamente diferente. Un torpedo no golpea el casco, explota debajo de la quilla, y lo que ocurre en ese instante es física pura. La explosión crea una burbuja de gas enorme bajo el casco. Esa burbuja se expande muy rápido y levanta el centro del barco hacia arriba. Luego, en milisegundos, la burbuja colapsa. El barco cae hacia abajo, sobre ese vacío. La quilla, que es la columna vertebral del buque, la estructura que mantiene todo unido desde la popa hasta la proa, se dobla hacia abajo y se quiebra. El barco se parte literalmente en dos. No hay compartimento estanco que aguante eso. No hay sistema de control de daños que lo compense. Es una ruptura estructural total. Eso se llama el efecto de quiebre de quilla, y durante décadas solo los torpedos pesados podían lograrlo. QuickSync replica ese efecto exacto, desde el aire. La base del arma es una GBU-31, es lo que en aviación militar se llama una JDAM, que son las siglas en inglés de munición de ataque directo conjunto. Es una bomba de 2000 libras, es decir, aproximadamente 900 kilogramos, equipada con un kit de guiado por GPS. Una bomba que ya existe en cantidades enormes, que los pilotos ya saben usar, que está integrada en docenas de plataformas. Lo que los ingenieros del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, conocido como AFRL por sus siglas en inglés, modificaron fue el sistema de espoleta, no la bomba en sí, la espoleta. La configuraron para que la bomba no explote en el momento del impacto con el agua, sino unos instantes después, cuando ya ha penetrado la superficie y se encuentra a la profundidad correcta, justo debajo de la quilla del objetivo. La ola de presión y la burbuja de gas hacen el resto. El resultado: un torpedo de 4 millones de dólares de efecto, por $70.000 de costo, lanzado desde un avión de caza en lugar de desde un submarino. Pero hay una pregunta que es igual de importante que cómo funciona el arma. ¿Cómo encuentra al barco correcto? Porque en el Estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, hay cientos de barcos moviéndose en todas direcciones en cualquier momento del día. Petroleros civiles, cargueros de contenedores, ferries, barcos de pesca. Identificar con certeza cuál es el barco objetivo no es un detalle menor. Un error puede significar un incidente diplomático de proporciones enormes, o algo mucho peor.
Aquí es donde entra la llamada cadena de detección y ataque. Los militares americanos la llaman Kill Chain, y en este caso está formada por 3 eslabones. El primero es el E-7 Wedge Tail. Es un avión de mando y control aéreo construido sobre el fuselaje de un Boeing 737 comercial, pero equipado con un radar MESA, que significa antena escaneada electrónicamente multifunción. Ese radar puede rastrear de forma simultánea docenas de blancos en superficie mientras vigila al mismo tiempo el espacio aéreo. El E-7 Wedge Tail ve el tablero completo. Sabe qué barcos hay, dónde están, a qué velocidad navegan, en qué rumbo. Es como el director de orquesta de toda la operación. El segundo eslabón es el MQ-9B Sea Guardian. Este no es el dron armado conocido de las operaciones en Afganistán o Irak. El Sea Guardian es la variante marítima del Reaper, diseñada específicamente para patrullas sobre el mar. Lleva un radar de apertura sintética inversa, un sistema llamado ISAR, capaz de generar imágenes de alta resolución de un barco en movimiento incluso de noche, con niebla, con lluvia, con las condiciones que sean. Con ese sistema puede leer el nombre pintado en el casco, identificar el tipo de carga encubierta, documentar cuántas personas hay a bordo, y puede hacerlo durante más de 40 horas sin repostar. Puede seguir a un barco sospechoso durante días enteros. Cuando el E-7 detecta un barco de interés, el Sea Guardian se aproxima, confirma la identidad del objetivo y transmite las coordenadas precisas al cazabombardero. Eso lleva al tercer eslabón, el F-15E Strike Eagle. Velocidad máxima, Mach 2,5. Capacidad de carga, hasta 11.300 kilogramos de armamento externo. Radar AESA de última generación, el AN/APG-82, capaz de rastrear múltiples blancos en tierra, aire y superficie de forma simultánea. Cuando el F-15 llega sobre el área de operaciones, el objetivo ya está identificado. Las coordenadas ya están cargadas en el sistema de armas. El perfil de ataque ya está calculado. El piloto ve el barco como un símbolo en una pantalla, selecciona, autoriza y la bomba cae. El tiempo desde que el E-7 detecta el blanco hasta que el F-15E lanza puede medirse en minutos. Pero hay algo que aún no hemos contado, y es la pieza que hace que todo esto funcione también en los escenarios más peligrosos. Porque el F-15, con toda su capacidad, no es invisible, y en aguas cercanas a la costa iraní eso importa mucho. Hay otro avión en esta ecuación que cambia completamente el tablero. Ya llegamos a eso. El F-15 opera mejor donde la superioridad aérea ya está asegurada, en mar abierto, lejos de las costas iraníes, donde ningún sistema de defensa antiaérea tiene alcance. En esas aguas, el F-15E es el amo absoluto, veloz, letal, y con la cadena de inteligencia completa a su disposición. Pero las costas iraníes son diferentes. Irán ha invertido durante años en sistemas de defensa antiaérea de mediano y largo alcance, muchos de ellos de fabricación rusa. El S-300, el Babar 373 de producción nacional, un F-15E que vuele cerca de la costa sin cobertura electrónica adecuada, es un F-15E en riesgo. Y aquí aparece el B-2 Spirit. El B-2 no es solo un bombardero, es la plataforma furtiva más avanzada que existe en servicio activo en el mundo. Su sección equivalente de radar, que es la medida de cuán visible es un avión para el radar enemigo, es de aproximadamente 0,1 metros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, un pájaro grande como un cuervo o una gaviota tiene una firma radar mayor que el B-2. Un radar convencional no lo ve, está ahí, volando, y el radar simplemente no lo detecta. El B-2 puede penetrar en zonas con sistemas de defensa aérea avanzados sin ser detectado, y puede llevar hasta 16 bombas JDAM en una sola misión. La división de tareas entre el F-15 y el B-2 es elegante en su lógica. El F-15E opera en aguas abiertas, donde no hay amenaza aérea significativa, actuando rápido, con gran capacidad de carga, respondiendo a objetivos emergentes en minutos. El B-2 opera cerca de las costas, en zonas defendidas, donde su furtividad es indispensable. Puede hundir barcos en puertos, en estuarios, en canales costeros, en lugares donde ningún barco esperaría que llegara el peligro desde el aire. Juntos, cubren la totalidad del espacio marítimo. No hay ruta segura para un barco que transporte armamento o material estratégico, ni en alta mar, ni cerca de la costa. Y los eventos del Mar Rojo a partir de finales de 2023 demostraron que esta amenaza no es hipotética. Desde octubre de 2023, las milicias Houthis de Yemen lanzaron más de 300 ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Misiles antibuque, drones kamikaze, helicópteros armados e incluso intentos de abordaje con lanchas rápidas. El objetivo era interrumpir el comercio marítimo mundial como forma de presión política.
Y lo consiguieron, al menos en parte. Las principales navieras del mundo desviaron sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo entre 8.000 y 10.000 kilómetros a cada viaje. Los seguros de las cargas por el Mar Rojo se multiplicaron por 10 en semanas. El coste global del desvío se estimó en miles de millones de dólares por mes. Las defensas antimisil de los destructores americanos y aliados, sistemas como el Aegis y el CIWS, funcionaron razonablemente bien, pero interceptar drones baratos que cuestan $10.000 cada uno con misiles que cuestan $1 millón cada uno es una ecuación que no se puede sostener a largo plazo. Los almirantes lo sabían. Los analistas lo escribieron. La asimetría de costes era el verdadero problema estratégico. QuickSync aplica esa misma lógica pero en la dirección contraria, usar un arma barata para destruir activos costosos del adversario. Los barcos que abastecen a los Houthis con misiles antibuque, con combustible para drones, con sistemas electrónicos. Esos barcos tienen un valor muy superior al costo de una GBU 3.1 modificada. Cortar la cadena logística antes de que el armamento llegue a tierra es mucho más eficiente que interceptar cada misil o dron individualmente una vez que ya está en vuelo. Y cuando se empieza a entender la escala de lo que esta arma implica para la estrategia naval global, la consecuencia más profunda no está en el estrecho de Hormuz, está en algo mucho más amplio, en lo que QuickSync le hace al submarino como arma estratégica de las potencias medias. Y eso cambia el tablero de una forma que muy pocos están dispuestos a reconocer abiertamente. Durante décadas, el submarino convencional de propulsión diésel eléctrica fue el arma predilecta de las potencias que no podían permitirse una flota de superficie moderna. Un submarino de diseño alemán tipo 209, que es el modelo más exportado de la historia, ha equipado a las marinas de Turquía, Grecia, Corea del Sur, Venezuela, Chile, Perú, Indonesia y una docena más de países. Puede costar alrededor de $250 millones la unidad, pero es una herramienta asimétrica devastadora, silencioso, difícil de detectar, capaz de destruir un portaaviones con un solo torpedo. El contrapeso real era la guerra antisubmarina, aviones Pocho Poseidon, buscando submarinos con sistemas de sonoboyas, fragatas con sonar de profundidad variable, helicópteros con torpedos ligeros. Efectivo, pero costoso, lento y con cobertura geográfica limitada. QuickSync no va directamente contra los submarinos, pero va contra algo que los sostiene: los barcos de abastecimiento, los tendedores de cables de comunicación submarina, los buques nodriza, los cargueros de torpedos de repuesto, de baterías, de sistemas electrónicos. Sin esa cadena logística, un submarino moderno tiene una autonomía operativa muy limitada. Si esa cadena puede ser cortada desde el aire, con precisión, con rapidez y a un costo sostenible, la capacidad operativa de una flota submarina se reduce drásticamente. El submarino puede estar bajo el agua, invisible, pero necesita volver a puerto, necesita reabastecerse. Y si cada barco que se acerca a ese puerto puede ser identificado, clasificado y atacado en minutos desde el aire, el sistema entero se vuelve vulnerable. Eso es exactamente lo que ningún almirante en Pekín, en Moscú, en Ankara o en Teherán quiere escuchar en voz alta, y por eso muy pocos analistas lo dicen directamente. Ahora bien, hay una limitación real en QuickSync que los análisis honestos no pueden ignorar, y mencionarla es importante porque es lo que separa este análisis de la especulación sin fundamento. QuickSync necesita que el barco esté correctamente identificado antes del ataque. La cadena de identificación, L7 más el Sea Guardian más los sistemas de inteligencia de señales y electrónica, es sofisticada. Pero en un escenario de conflicto activo con interferencias electrónicas, con barcos que apagan sus transpondedores ICE para navegar anónimamente, con tráfico marítimo civil denso en la misma zona, la identificación correcta del objetivo es el eslabón más frágil de toda la cadena. No es el arma funciona, es la inteligencia. Y eso es también una restricción doctrinal importante. QuickSync solo puede emplearse en el marco de una operación autorizada explícitamente. Requiere una cadena de mando clara, identificación verificada del objetivo y autorización formal de ataque. No es un arma de zona gris, no es una herramienta de acción encubierta. Eso limita su uso en conflictos no declarados, pero no limita en absoluto su valor disuasorio. Porque la pregunta que nadie hace en los titulares es si QuickSync ya es una capacidad operativa o si sigue siendo un programa experimental. Y la respuesta a esa pregunta tiene implicaciones que van mucho más allá del armamento. Quedaos conmigo porque en lo que sigue se cierra el círculo de todo lo que hemos estado construyendo. En cuanto al estado operativo del programa, el ensayo de abril de 2022 fue el primero confirmado públicamente por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. El AFRL confirmó que la prueba fue un éxito completo. El barco objetivo, un buque de desplazamiento mediano, se hundió de la forma prevista. El efecto de quiebre de quilla se produjo exactamente como se había calculado en los modelos.
Desde entonces, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no ha publicado pruebas adicionales. Lo que sí ha hecho es ampliar los contratos de producción de kits de guiado JDAM con Boeing Defense. Y lo que sí ha confirmado el Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, el AFSOC por sus siglas en inglés, es que el perfil de ataque marítimo con GBU-31 modificada está integrado en los sistemas de armamento del F-15 Strike Eagle desde 2024. En términos prácticos, eso significa que la capacidad es real y operativa. No es un prototipo de laboratorio, no es una demostración de concepto. Es una herramienta que los pilotos de F-15 pueden emplear hoy, en una misión real, con la doctrina y el entrenamiento necesarios. Y aquí es donde la dimensión disuasoria supera incluso a la dimensión destructiva. La disuasión funciona así. Si un actor hostil sabe que sus barcos de abastecimiento pueden ser hundidos desde el aire en cuestión de minutos, por un avión que puede despegar de una base a 1500 kilómetros de distancia en menos de 10 minutos, y que ese ataque cuesta $70.000 contra un barco que puede valer $100 millones o más, esa asimetría cambia los cálculos estratégicos de forma fundamental. Irán no puede permitirse perder su flota de transporte. Los Houthis no pueden abastecerse sin barcos que lleguen a sus puertos. Una ruta de abastecimiento que puede ser cortada en cualquier momento, sin aviso previo, desde una plataforma que puede ser invisible o estar a distancias enormes, deja de ser una ruta de abastecimiento confiable. Y una estrategia operativa que depende de esa ruta, deja de ser una estrategia viable. Eso es lo que QuickSync hace en realidad, no solo hunde barcos, hace que ciertos barcos ya no puedan moverse con confianza, que ciertos puertos sean más peligrosos de lo que parecen, que la logística naval de actores hostiles se vuelva un problema permanente, aunque nunca se dispare un solo arma. Y esa parálisis estratégica tiene un valor que ningún número de misiles interceptados puede igualar. El agua fue durante siglos el dominio natural del poder naval. Los barcos gobernaban el comercio, la logística, las guerras. La aviación cambió parte de esa ecuación durante la Segunda Guerra Mundial. Los portaaviones japoneses destruidos en Midway, el Bismarck perseguido y hundido con torpedos aéreos. El acorazado Yamato, el barco más grande de guerra que jamás se construyó, destruido desde el aire en abril de 1945. Pero hundir un barco grande con precisión desde el aire siempre fue difícil, costoso o dependiente de condiciones muy favorables. QuickSync cierra esa brecha de una forma que no se había logrado antes, no porque sea la bomba más potente que existe, sino porque es el arma correcta, a un costo correcto, integrada en la plataforma correcta, respaldada por la cadena de inteligencia correcta. $70.000 de costo, $4 millones de efecto, lanzada por un avión que ya existe en escuadrón, guiada por un sistema GPS que ya funciona en todas las condiciones meteorológicas, probada en condiciones reales con resultado confirmado. Hay un detalle final que merece mencionarse porque resume todo lo que hemos visto de una forma casi poética. La física que destruye un barco con QuickSync es exactamente la misma que describieron los ingenieros navales alemanes a principios del siglo XX cuando empezaron a desarrollar torpedos de detonación profunda. 100 años después, esa misma física se ejecuta desde un avión de caza, a 200 millas náuticas de distancia, en cuestión de minutos, por el costo de un automóvil de lujo. La tecnología cambia, la física no. Y esa es quizá la lección más importante de QuickSync, que la ventaja táctica no siempre viene del arma más cara ni del sistema más complejo. A veces viene de entender mejor la física que el adversario, de aplicarla de una forma que el adversario no espera, y de hacerlo a un costo que hace imposible una respuesta simétrica. Lo que comenzó como una bomba de 2000 libras modificada en un laboratorio de la Fuerza Aérea se convirtió en una de las evoluciones doctrinales más relevantes de la guerra naval moderna, no porque cambie todo de golpe, sino porque llena un vacío que existía desde hace décadas: la capacidad de cortar cadenas logísticas marítimas de forma rápida, precisa y económicamente sostenible. El F-15 Strike Eagle no era un avión antibuque, ahora lo es. El B-2 Spirit no era un cazador de flotas, ahora puede serlo. Y un barco que abastece a una milicia en el Mar Rojo o que transporta material bajo sanciones por el estrecho de Hormuz ya no puede contar con que el cielo esté de su lado. QuickSync cambió eso, y el mundo naval lo sabe.